utilizamos algunos términos que también, Adrián, en México deben utilizar ciertos términos, de acuerdo, qué sé yo, mexicas y demás, pero en nuestro caso, términos aymaras utilizamos para referirnos a ciertas actividades, cosas que nosotros realizamos. Por ejemplo, el cordón de zapato, acá utilizamos bastante la palabra guato. Guato viene del aymara y es igual cuerda, por eso incluso se tiene la creencia del Inti Guatiri cuando se iba el sol, que con su cuerda se iba a retomar el sol. También el tema de NASA, NASA es nariz en Aymara, en inglés es nose. O sea, hay algunas similitudes, obviamente, con diferentes idiomas que no se han llegado a chocar, pero en el Aymara utilizamos varias palabras, frases y aspectos del Aymara que están paseñizados, si vale el término, o bolivianizados, más que todo paseñizados, eh, porque vivimos en esta región. Y es muy importante también tomar en cuenta que esa estructura que se ha tomado durante tantos años es una forma de la adecuación que el propio, como tú lo decías, o sea, no sé si utilizar el término mestizo, pero ese mestizaje, ¿qué es mestizo? ¿Qué es ser mestizo? Allí tenemos una incógnita. ¿Qué es ser originario? Tenemos otra incógnita. Pero lo que sí nos llega a unir básicamente es el lenguaje que tenemos y algunos términos significativos que podemos utilizar de acuerdo a la región donde estamos. Vale aclarar, digamos, que cuando hablabas de la sal, se me venía a la mente que esa palabra del salario, salarium del latín, era para comprar sal y se ha ido traduciendo como salario en español, estipendio, creo que en italiano, que de acuerdo a la cultura, por ejemplo, en nuestra cultura, echarte sal es o echar sal a alguien es sinónimo de que le estás deseando el mal. Pero si tú vas a ese lado, a cualquier parte de Italia, ellos por creencia, en algunas regiones, se echan sal para desearse el buen augurio o el tantaguri, que quiere decir que me vaya bien, que pueda recibir eh, una gran abundancia. Y es cierto lo que dices, para aprender bien ciertos idiomas o cualquier idioma, necesariamente tendríamos que pensar como ellos, tendrías que ir a vivir allá y etcétera. En esa parte los chinos sí están más avanzados porque están en todo el mundo y aparte del término comercial que ellos están utilizando, porque el idioma es un término comercial. Tanto China como Japón, creo, con temor a equivocarme, pero ellos tienen universidades de idiomas. Creo que la más grande es en Japón, creo que es no recuerdo bien, pero tienen básicamente 23 a 25 idiomas extranjeros que puedes aprender en ese lugar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a llegar con esto? Al final, si nosotros seguimos retrasándonos, y como bien decías, los jóvenes del futuro tendrán que aprender 3 o 4 idiomas, ser políglotas directamente para poder aprender este mundo multipolar, porque ya no podemos hablar solamente de que Estados Unidos es la hegemonía, China, Rusia, tienes Alemania, Francia, Italia, Gran Bretaña y demás países donde necesariamente si nosotros queremos dar ese salto de crecimiento, tenemos que empezar no a pensar como ellos, pero sí tal vez a empezar como hicieron los españoles, identificar a tu enemigo, saber lo que hace tu enemigo para poder no eliminarlo, sino domesticarlo. Eso es lo que están buscando actualmente ciertos países con el tema del idioma. Gracias, estimados. Bien, en agregar a ello,
Hay, por ejemplo, palabras que incluso son polémicas, hablando de la Aymara, ¿no? Se me venía a la cabeza la palabra, traducción a la Aymara de la palabra en español, gracias, que muchos dicen es, si no me equivoco, yuspagara. Pero no, otros dicen, no, no, esa es una traducción mala y eso tiene hasta son los cristianos los que les han enseñado a los indígenas a, 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 a transformar esa palabra que en principio era española, que significaba Dios te pagará, para decir gracias, y ellos en su mal español y hasta aymarizado lo han traducido como Dios pagara. Queda ahí la polémica, diríamos, hasta dónde o qué, cuánto puede ser de cierto esto, por un lado. Por el otro, es evidente que sí, pues los lenguajes a lo largo del tiempo van evolucionando. No diríamos, no nos podemos quedar solamente con lo que tenemos, va a evolucionar eso. Ejemplo, se dice que, bueno, es una hipótesis, ¿no? Que sobre todo los chilenos manejan ese lenguaje que tienen, ¿no? Que los chilenos de invertir todo, hacer, si alguno de ustedes ve o los, ¿qué le llamamos? Chilenismos o incluso dicen, no, y eso ya está evolucionando a un propio tipo de idioma, el chileno, dicen, que se entienden solamente entre ellos, hasta se insultan y todo, y uno entiende hasta la mitad, es como si ya estuvieran hablando otro idioma, dice, incluso rompen todo, es un dolor de cabeza para la Real Academia Española. Sin embargo, se está dando ahí. Y nada raro que muchos de esos chilenismos tengan que ver con la influencia mapuche. Está ahí entonces, el propio acento que tienen es de ahí. No puedes decir es aymara, tampoco puedes decir es quechua, pero está ahí. De lo que se trata entonces quizás es de, en el caso, ¿no? De que quedan las incógnitas de que qué puede ser lo nativo, lo originario o lo mestizo, se trata no tanto de buscar esas famosas esencias, sino de ver si es compatible o no con el desarrollo de la vida. Si no es compatible, entonces ahí pasó algo. Y ese algo es, claro, nuestro trabajo para investigar y para ver en qué momento es que se llegó a, vamos a decir, pervertir el idioma como tal. O algunas palabras que podríamos encontrar estratégicas dentro de un idioma. Por eso, más allá de que unos puedan desarrollar más una lengua u otra lengua, sean avesados a otro idioma, siempre están, diríamos, con esta libertad. Pero dice pues siempre, la sangre llama a la tierra. Y si nosotros desde que nacemos y para colmo, no puedo decir para colmo de males, sino solamente para colmo, venimos de una genealogía que ha consumido lo que son los productos de esta tierra, lo que decía José es cierto de que tenemos ese acento nomás y que aceptar de que el acento, por lo menos acá en Occidente, es pues tiende a ser un español con acento aymara, aunque se quiera negar, pero se tiene eso. Entonces, ahí está pues una prueba de dónde o hacia dónde tendríamos que virar en principio para encontrarnos con esa, o ese reencuentro, diríamos, que tuviéramos con la matriz y el origen, y con este origen perfilar lo que podría ser un nuevo lanzamiento de, vamos a llamarlo ya en sentido positivo, nuevo proyecto desde acá, de país como tal, que en última siempre vamos a eso, nunca nos vamos a, diríamos, acabar de cansar de decir eso, porque hay la necesidad en este instante de hacer eso. No, por eso este tema, cuando se ha tratado de exponerlo, es con esa intención. No es que, ay, mira, que no lo encontré y que mira, que con las inteligencias artificiales encontramos el nicho de mercado y parecía algo bonito. No, no es una cuestión estética, sino más bien una cuestión de necesidad. Como alguno de ustedes lo ha dicho, que si en este momento
las lenguas, sobre todo las, vamos a llamarlas entre comillas, las lenguas nativas, están en un proceso de extinción, de subsunción, como en el caso del ejemplo del camirismo. Entonces, y si ahí está algo de la estrategia identitaria que podría dar nuevos aires, nuevas posibilidades a lo que se ha entendido como Estado plurinacional, pues hay que desarrollarlas. Y si puede también alguien estar en contra. Y si eso no es, diríamos, la vía más racional para trabajar lo que podría ser un sentido de país como tal, entonces, pues venga, trae entonces tu propuesta, pero no te quedes solamente con él, no se puede o no, no es por ahí. Ya no basta eso. Creo que algo de eso ya, hasta lo que fue esta debacle del MAS, ya se vio, pero ahora de acá en adelante se trata de comenzar a construir entre todos. Adelante, Juan Manuel. Bueno, me quedo con lo último que dijiste sobre el comenzar a construir. Creo que realmente el proceso de cambio del MAS sí ha construido. Para mí no es tan vacío su aporte a todo esto del lenguaje aymara. Gran parte del rescate de lo que ha habido del mundo aymara se lo debe también al proceso de cambio. Es un hecho que podemos tal vez negar en ese sentido. Y eso me lleva un poco, tal vez inspirado en la pregunta que te hizo Jorge en tono a la Pachamama y me puse a pensar sobre otras palabras que podrían tal vez tener esa connotación y se me vino la más clásica, incluso que es parte del instrumento jurídico que es la Constitución, que es el vivir bien, el sumacamaña, que lo traducimos, lo entendemos y lo concebimos con eso. Y me pareció interesante relacionar en principio este concepto que ha sido bastante interesante, analizado ya desde el proceso de cambio con Guanacuni, cuando fungía de ministro de Educación, como él justifica gran parte de esto del vivir bien y un poco también implica estos conceptos de la comunidad y conceptos de una búsqueda tal vez más antropológica de algo que era más propio de comunidades andinas, indígenas, previas a la colonización. Más allá de que no es un estudio bastante riguroso, obviamente parte y constituye nuestro cuerpo normativo. Entonces, no es algo que se lo ha dejado en vano y su concepto es a día de hoy algo más problemático. He tratado de buscar una fuente, esto lo he escuchado de Virginia Ayllón, que no he encontrado en internet, pero me voy a fiar de su buena fe de ella, en la que nos comentaba sobre un ensayo y un estudio bastante curioso en la que se hace una pregunta en distintas regiones que podrían haber en la ciudad de La Paz, en comunidades andinas, o más que todo del altiplano, más que La Paz, sobre el concepto de esto del vivir bien, cómo lo entendía cada comunidad. Y lo curioso de este estudio era que no había un consenso. Esta figura que tal vez el proceso de cambio ha tratado de construir bajo un orden tal vez más vinculado a la comunidad, no tenía un consenso práctico y muchos de estos, la palabra misma terminaba cambiando, no había un sumacamaña único de vivir bien. Para algunos iba desde conceptos de arqueología o no, perdón, de arquitectura, en términos de tener un buen techo, por ejemplo, tenían un vivir bien. Ya me imagino que la analogía que podría haber de que el tener una buena casa es una relación del vivir bien y tal vez en un ambiente altiplánico, podría ser, pero también había significantes más variados que no tenían mucho que ver, hacían relaciones a las tierras o al trabajo que hacían ellos. No había esta figura central que uno podría encontrar en todas las comunidades andinas, un eje único que constituya el vivir bien. Y a lo que me lleva también esto y una primera problematización sobre esto es que no tenemos los recursos para tratar de encontrar un significado único, algo trascendental que podría haber, algo que daría un eje a cualquier palabra, es algo, y peor aún, dentro del idioma aymara, la figura del consenso parecería que estaría desaparecida y que el consenso simplemente es algo más
propio de una comunidad y una región, y el lenguaje terminaría mutando y transformándose dentro de cada comunidad. A lo que me lleva también es, y esto un poco siguiendo con el tema del vivir bien, era también es del